Entramos los dos a la oficina, pero notamos que los guardias nos veían con mucha sospecha. Y es que ellos en las cámaras vieron otra cosa. Ellos vieron que una mujer iba entrando con nosotros. Muy buenas noches, comunidad. Es un gusto enorme poder recibirlos por aquí de nuevo y que una vez más nos dejen entrar a sus dispositivos para traerles una selección de historias paranormales que nos van a asustar, que nos van a dejar también alguna lección y que sobre todo se van a quedar con nosotros mucho tiempo después de que acabe este episodio. Desde nuestras casas al trabajo, a las calles en donde crecimos. Hoy nos espera un viaje largo en el espacio y el tiempo, pero lo bueno es que vamos a hacerlo todos juntos, como parte de lo mismo, como parte de algo, de la comunidad. Así que apaga la luz si puedes hacerlo y déjate llevar. Ya estás escuchando relatos de la noche. Si quieren tomar lo que estoy a punto de contarles como una simple leyenda, de esas que a veces se cuentan en una calle y comparten los vecinos, está bien. Creo que tienen mucho valor, que hablan mucho de la riqueza de nuestras culturas, incluso a ese nivel tan íntimo. Pero créanme, lo que estoy a punto de narrar no tiene mucho de mito, y sí de hechos. De la mayoría de hechos que voy a compartir yo fui testigo. Sucedió cuando yo era un niño en la colonia Lázaro Cárdenas, en una de las calles más viejas, hace muchos años ya. Todavía había varios lotes baldíos en ella, llenos de matorrales nada más. Uno de ellos tenía un refugio de madera en el fondo, pero no vivía en él nadie más que un grupo de 5 perros que se refugiaban ahí, y que sobrevivían de lo que les dábamos los vecinos. Pero también sobrevivían a pesar de los vecinos, porque algunos los odiaban y los enseñaron a tenernos miedo. Cada que los veían por su casa les tiraban piedras y los corrían a patadas. Los perros eran desconfiados, pues, pero al mismo tiempo guardianes. Como que ya ubicaban quiénes éramos los que vivíamos en la calle y nos cuidaban. Incluso a esos que los pateaban, incluso a esos los cuidaban cuando entraban los vagos. Ahí no había robos a casas, ni asaltos, ni se robaban carros. Los 5 perros no dejaban que nadie de afuera se anduviera paseando por ahí. Luego llegó una mujer a vivir en los cuartos del fondo de la calle, donde terminaba, donde ya no había salida, a los cuartos que rentaba doña Licha. No recuerdo cómo se llamaba esa mujer, pero se veía mala, se veía delincuente, y la venía a visitar su hermano y sus amigos, que se miraban todavía peor. Pasaban por la calle, caminaban rumbo a los cuartos de doña Licha, pero lo hacían mientras fisgoneaban por toda la calle, como viendo a ver qué se podían robar. Y sí, los robos empezarían a darse. Una noche nos despertaron a todos los ladridos de los perros. ¿Quién sabe qué habrán hecho que se le fueron encima a uno de los malandros esos? Lo tiraron y le pusieron una bola de mordidas entre todos. Lo dejaron muy mal, y tuvimos que salir los pocos vecinos a los que nos hacían caso para quitárselos de encima. Era la primera vez en la vida que yo veía tanta sangre. A pesar de eso, de estar todo lleno de mordidas y sangre, lo reconocimos. Era uno de los amigos del hermano de la mujer esa de los cuartos, que ya andaba robando por ahí. Sabían que iban a batallar. La mujer esa mala de la cuartería empezó a decir que su amigo nada más iba pasando, que no iba a robar nada, que los perros eran unos salvajes, un peligro para la gente. Llamó a la perrera y vinieron por los 5 perros. Cuando los fue a rescatar mi mamá y la señora de enfrente, a pagar la multa para que los dejaran traerlos de nuevo. No. Esta vez, así como llegaron, los pasaron directamente a sacrificar. Cuando fueron mis papás para sacarlos al día siguiente, les dijeron que ya no estaban. Hasta ahora, esto es una historia triste,
pero por algo lo estoy contando aquí, ¿verdad? Y les agradezco su paciencia. Y es que esa noche, cuando volvieron y nos dieron la noticia, también fueron a avisar a los vecinos. Esa noche mis papás me llevaron a ver películas a su cuarto hasta que me quedé dormido, pero antes noté que cerraron ventanas y cortinas, que cerraron la puerta, que cerraron todo. En la noche me despertó un grito lejano en la calle. Recuerdo que lo primero que pensé fue La Llorona, pero mi mamá se rió y me dijo que me volviera a dormir. Le pregunté qué era eso y solo me repitió que me durmiera. Me insistía en que me tendría que levantar temprano. Y de hecho sí, a las 5 de la mañana ya estábamos camino al Seguro Social para una cita que teníamos con mi doctor. Me acuerdo muy bien de cómo al salir esa madrugada la calle se veía diferente. Todas las luces de afuera estaban apagadas, todas las ventanas cerradas. Ni los perros de los patios se veían afuera, como si esa noche los hubieran dejado dormir adentro. Cuando volvimos notamos mucho movimiento, patrullas al final de la calle, en la cuartería. La mujer mala, la que llamó a la perrera, había muerto en la madrugada. Pero lo peor es que se murió de miedo, de un infarto al miocardio, justo frente a su puerta. Lo que se contó entonces en la calle es que eso le había pasado por mandar matar a los perros de la bruja. Así les decían. Y es que verán, esos perritos que yo conocí de siempre eran hijos de 2 perros que tenía una señora que vivía en la casita de madera de ese lote baldío. Una señora a la que le decían La Bruja. Antes de morir, les encargó a los vecinos que nadie le tocara a los perros, que no los tenían que cuidar si no querían, pero que nadie fuera a tocarlos porque iba a volver. De esos 5 perritos que se murieron, 2 eran hijos, los que habían quedado de la última camada que tuvieron los originales. Los otros 3 eran perros de la calle que habían encontrado refugio ahí y se volvieron parte de la manada. Se supone que antes hubo otro incidente con un perrito. Se supone que la gente de la calle ya sabía que esa amenaza no era en vano, pero esa historia la verdad no la conozco. A mí me contó un amigo que él y su hermana se levantaron para asomarse cuando escucharon los gritos en la madrugada, ese mismo llanto que yo escuché, que se levantaron a escondidas de sus padres. Cuentan que vieron a una señora que apenas podía caminar, tan jorobada que casi iba en 4 patas, que salió del baldío llorando y caminó muy despacio, pasito a pasito, hasta el fondo de la calle. Ellos dicen que iba hacia las cuarterías. De ahí, nadie supo qué pasó. A los meses una perra se refugió en el baldío, en ese mismo baldío. Ahí tuvo sus perritos. Poco después empezaron a limpiar el terreno porque iban a construir, y mis papás tomaron uno de los cachorros. Entre los vecinos fueron quedándose con los demás, como un último favor a la bruja, o por miedo quizás a no haber hecho nada y caer en la maldición. Y yo sé perfectamente que esto puede sonar solo a una leyenda, pero les estoy escribiendo con Rufino subido aquí, en mis piernas, el nieto del perro con el que mis papás se quedaron, de la última generación de perros que se refugió ahí, en ese baldío. Todavía a veces le digo para regañarlo que es el último perro de la bruja. Esto sucedió apenas la semana pasada. Sigo estando muy nervioso al respecto porque soy bastante miedoso con todo lo paranormal. Y no creo que sea simple imaginación y sugestión, porque lo que voy a contar está visto desde varias perspectivas. Yo trabajo como reportero en un periódico grande de mi ciudad, y hace poco tuvimos que cubrir una nota hasta ya bastante tarde.
Regresamos mi compañero y yo ya de noche, cuando ya no quedaba casi nadie en la redacción. Desde que llegamos al estacionamiento, los guardias nos vieron con mucha atención antes de dejarnos pasar. Me pareció raro porque íbamos en el carro de la empresa y porque ya nos conocen, pero bueno, lo dejé así. Quizás por la oscuridad de esa noche les haya costado más trabajo reconocernos o algo así. Nos estacionamos cerca de la caseta de los guardias, a unos 15 metros. Mi compañero se fue a la caseta a llenar la forma de devolución de vehículo y yo me quedé recargado en el cofre del carro, viendo mi teléfono. Ahí sentí una mirada. Volteé a la caseta y la guardia me veía, apretando los ojos como si me quisiera reconocer. De nuevo, me pareció raro. Ya me conocía bastante bien, pero me veía como si pensara que yo iba a robar algo o algo así. En eso se acercó un compañero nuestro, de deportes, y se puso a platicar conmigo. Cuando hablaba con él, vi a una chica que entró al estacionamiento desde la calle. Primero de reojo, luego la volteé a ver. Se me hizo raro porque en lugar de dirigirse hacia la izquierda, hacia las oficinas, empezó a caminar en dirección contraria, hacia la parte más oscura y solitaria del estacionamiento. ¿Y esa qué se trae?, dije. Aquí ya dejan entrar a cualquiera, respondió el de deportes. Se acercó mi otro compañero luego de dejar las formas. Nos despedimos del amigo de deportes y caminamos él y yo hacia la oficina. La puerta, como siempre, tardó unos segundos en abrir. Caminamos por ese pasillo largo hasta donde teníamos que editar la información que llevábamos y todo terminó así, hasta el día siguiente, cuando supimos realmente qué fue lo que pasó esa noche. Por la mañana se me acercó otro compañero y me dijo: «Oye, ¿ya supiste lo que pasó anoche?». «Ah, no, ¿qué te voy a decir? Si te pasó a ti». Le dije que no sabía a qué se refería. Me preguntó si no me habían contado los guardias. Le respondí que no, y fue entonces que me platicó. La noche anterior, cuando mi compañero y yo llegamos, los guardias dudaron en dejarnos entrar porque con nosotros, dicen, venía una mujer en el asiento trasero. Intentaron ver de quién se trataba, pero al no lograrlo nos dejaron pasar. Seguramente era alguna otra compañera, pensaron. Cuando me quedé esperando a mi compañero recargado en el cofre, la guardia notó que la chica se bajó conmigo cuando saqué la mochila del equipo del asiento trasero. Dice que se paró al lado de mí. La guardia salió, se acercó unos pasos hacia mí, intentando ver de quién se trataba, pero no podía reconocerla. Dijo que tenía puesta una gorra que no dejaba verle la cara y que lo único que podía distinguir bien era la silueta, solo la silueta. Luego mi compañero salió de la caseta, se acercó a mí y nos dirigimos a la entrada de la oficina. Los guardias miraban atentos a través de las cámaras. Ellos nos vieron a tres. Veían a la chica con nosotros. Ella caminó y esperó con nosotros mientras la puerta se abría. Entramos. Nos dirigimos al fondo de ese pasillo largo para editar, y la chica caminó hasta la mitad de este. Nosotros seguimos y ella se detuvo un momento. Volteó a su derecha, hacia unas escaleras de caracol. Después de un instante avanzó y se perdió en ellas al subir, saliendo del campo de visión de las cámaras. Los dos guardias ya para este momento sabían que había algo muy raro, pero ninguno de los dos se atrevió a ir a revisar, a subir esas escaleras de redacción que daban a la sala de redacción. Simplemente se quedaron en la caseta, seguros de que acababan de ver algo paranormal. Seguros de que acababan de ver algo paranormal. Mi compañero y yo platicamos al respecto, de cómo nosotros no notamos nada raro. Luego fui a buscar a mi amigo de deportes, con el que platiqué en la noche. Él tampoco había notado nada. Le dije que entonces lo único raro había sido la chica esa rara que entró al estacionamiento y se fue hacia lo oscuro. Pero él me preguntó que cuál. Le recordé. Le dije que yo había dicho que esa que se traía y que él me había respondido que ya dejaban entrar a cualquiera.
pero me vio como si estuviera loco y me dijo que él nunca había dicho eso. Convencido de que estaba en un error, fui con los guardias. Les pedí que me mostraran las cámaras de mi llegada la noche anterior. Y aquí viene lo más extraño, comunidad. Lo que viví yo y lo que vieron los guardias fue diferente de lo que se puede ver ahí. En las imágenes grabadas yo espero a mi compañero al lado del carro. Mi otro compañero de deporte se acerca a mí. Nunca me recargué en el cofre a ver mi celular. Nunca platico detrás del carro con mi amigo de deportes. Nunca entra nadie más al estacionamiento. Luego mi compañero y yo caminamos hacia la entrada de la oficina y nos perdemos por el pasillo hasta llegar a donde íbamos a editar. No se ve nada más. No aparece absolutamente nada extraño, de no ser porque tanto nosotros como los guardias sabemos que no ocurrió lo que se quedó registrado ahí, al menos no de esa forma. Mi ciudad es violenta. El carro en el que llegamos con ella, tiene que visitar todos los días escenas de crímenes. Así que, no sé, pienso que quizás en algún lugar se nos subió. Quizás intentando alejarse del lugar donde algo malo le ocurrió. Quizás sin saber que ya no está viva. Pero entró con nosotros. Subió hacia el área de redacción. Como les dije, esto apenas acaba de pasar, pero les prometo que si algo comienza a pasar ahí, ya les estaré escribiendo de nuevo. Gracias por seguir por aquí, comunidad. Como siempre, es un honor que nos permitan acompañarlos con estas historias que, aunque a veces parecen nada más leyendas, muchas veces vienen cargadas de algo más, de una realidad mucho más cercana de lo que creemos, de una verdad que no siempre podemos explicar, pero que sentimos. Y si les gusta lo que hacemos en este espacio, recuerden que aún está disponible mi libro Relatos de la Noche, un libro de cuentos de terror, de cuentos de fantasmas, de viajes macabros en el tiempo, escritos con un lenguaje que se acerca más a este podcast que a otros libros de terror. Seguramente será fácil de leer, se les hará cortito y les dejará con ganas de seguir leyendo. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren tenerlo o regalarlo o leerlo en una noche de tormenta como esta. Y ahora sí, es momento de continuar. El intermedio ha terminado. Vamos con la siguiente historia. Hola, comunidad. Esta historia la escribo desde Aguascalientes, México. Tal vez no sea exactamente paranormal, pero es una experiencia que marcó profundamente a mi familia y a mí. Creo que demuestra que a veces el mal no se manifiesta con fantasmas o apariciones, sino a través de personas muy cercanas. Todo comenzó cuando mi abuelo enfermó gravemente. Poco a poco dejó de comer y su cuerpo comenzó a deteriorarse hasta quedar en estado de desnutrición. Mi papá y mis tíos se turnaban cada semana para cuidarlo, siempre al pendiente. Hasta que en diciembre de 2023, mi abuelo ya no pudo más y falleció. La familia entera se reunió para despedirlo, todos con el corazón roto, todos excepto una persona, la esposa de uno de mis tíos, que no se presentó. Ella ya había tenido múltiples conflictos con mis tíos y con mi papá por problemas relacionados con la casa de mis abuelos. Vive en una parte de la propiedad que se dividió años atrás, pero siempre quiso quedarse con todo. Mis tíos aseguran que esta mujer practica magia negra y que alguna vez, sin que nadie le preguntara, dijo algo muy perturbador. Primero saber su papá, luego su mamá y después su hermana, refiriéndose a mi abuelito, mi abuelita y mi tía con discapacidad. Lamentablemente todo estaba sucediendo como lo dijo. 2 meses después de perder a mi abuelo, mi abuelita también falleció. Lo más extraño es que presentó exactamente los mismos síntomas que él. Dejó de comer, su cuerpo se fue debilitando poco a poco, como si se estuviera apagando.
Cuando supimos que mi abuela había fallecido, mi papá y mi hermano fueron de inmediato a su casa. Mi papá entró a la habitación, se sentó en el sillón a los pies de la cama y de inmediato sintió un cansancio inexplicable, como si algo le hubiera absorbido la energía de pronto. Le pidió a mi hermano que se sentara junto a él para ver si sentía lo mismo, pero fue una sensación solo de mi papá. Días después del funeral, mientras limpiaban la habitación de mi abuela, la novia de mi primo encontró una bolsa extraña escondida. Contenía tierra negra, ramitas secas e hilos rojos. Se asustó tanto que no la tocó. Todos empezaron a sospechar de la misma persona, la esposa de mi tío, porque justo ella y su familia habían cuidado de mi abuelita esos días. La novia de mi primo limpió el cuarto con agua, vinagre blanco, agua bendita y jabón, y tiró todo el agua hacia la calle, barriéndola simbólicamente hacia la casa de esa mujer, como para regresarle todo lo malo que pudiera haber enviado. Pero ahí no terminó todo. Días después, mis primas fueron a visitar la casa de mis abuelos. Al regresar de la tienda, vieron a esta señora lanzar una bolsa negra con limones secos y tierra hacia la camioneta de su papá, mi tío. Cuando notó que la estaban viendo, se metió rápidamente a su casa, y el miedo fue inevitable. Poco tiempo después, la camioneta de mi tío empezó a fallar constantemente, una cosa tras otra, como si nunca tuviera solución. Además, él decía sentirse agotado, estresado, que el dinero ya no le rendía, por más que intentara administrarlo. Finalmente mis papás decidieron acudir con un señor que lee y detecta energías o trabajos. Apenas entró mi papá a la habitación, el hombre le dijo algo de inmediato a mi mamá. A este señor lo quieren quitar del camino. No es por otra mujer, es un trabajo de alguien muy cercano. Este señor les describió físicamente a la persona. Coincidía perfectamente con la esposa de mi tío. Nos recomendaron usar una pulsera roja con una medalla de San Benito y bendecir la casa, y lo hicimos sin pensarlo. Pero quizás lo más doloroso fue la muerte de mi perrita, que había estado conmigo desde los 6 años. Un día simplemente la encontramos tirada en el patio, con sangre en la boca y alrededor de ella, como si hubiera vomitado sangre. No supimos de qué murió, pero mi papá pensó que quizás absorbió algo que iba dirigido a él, como si lo hubiera protegido, como si se hubiera sacrificado. Ese pensamiento nos destrozó aún más. Afortunadamente, desde entonces no hemos vuelto a tener enfrentamientos ni incidentes extraños con esta mujer, pero el miedo y la angustia que nos dejó esta etapa, el dolor de ver a nuestros seres queridos caer uno por uno y la sensación de estar siendo atacados así por alguien tan cercano, es algo que no se olvida fácilmente. Lamentablemente no tenemos conclusión, pero lo cuento porque espero que esta historia ayude a otras a estar alertas, a no dejarse llevar por escepticismos y ante cualquier sospecha, actuar y protegerse cuanto antes. Un saludo a ti y a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Que todos estén protegidos. Hola Uriel, mi nombre es Amanda y soy de Santiago de Chile. Llevo un par de meses escuchando tu podcast y me volví adicta a las historias. Eso además me ayudó a tomar la decisión de contarles la mía. Creo mucho en lo paranormal, y para bien o para mal, he vivido situaciones relacionadas con esto. Desde pequeña siento cuando hay energías extrañas en un lugar. Veo seres que no son de este plano. Los sueño y también los he sentido. Mi historia ocurrió en el año 2001, cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. Nos acabábamos de mudar a una nueva casa, después de varios años viviendo en otro sector. Era una casa grande y antigua, con un garage que alguna vez fue utilizado como negocio. Ese lugar en especial me daba una intranquilidad que no sentía en ningún otro lado de la casa, pero sin más remedio tuve que aprender a convivir con esa incomodidad. Una tarde después de la escuela volvimos con mi hermano.
Mi madre estaba en casa con nuestro hermano más pequeño, que aún no cumplía 1 año. Fuimos a saludarla al patio trasero. El bebé dormía la siesta en su cuna, en la habitación de mi madre, y yo de repente escuché desde el garage: «Ven, rápido ven». Era una voz de hombre, ronca pero suave. Levanté la cabeza y le dije a mi mamá y a mi hermano: «¿Escucharon? Ya llegó mi papá, voy a verlo». Entré a la casa, salí al patio delantero y no había nadie. Me quedé con la duda, pero no le alcancé a dar muchas vueltas al asunto porque el bebé despertó. Se puso a llorar muy desconsolado. Fui a verlo y lo saqué de la cuna. Hasta ese entonces no noté que su llanto no era simplemente por haber despertado, por estar solito en la habitación. Hoy creo que ese llanto era por algo más. Esa misma noche, cuando me fui a dormir, desperté durante la madrugada con una sensación muy extraña. Poco entendía yo de estas cosas, pero sí sentía mucho miedo. Mi habitación daba al patio trasero, al que llegaba mucha luz, sobre todo en noches de luna llena. Me hice la valiente. Me levanté de la cama y al encender la luz de la habitación, escuché cómo el foco tronó, cómo se fundió de golpe. Grité del miedo y justo mientras gritaba, escuché y sentí un susurro al oído. «Te dije que vinieras, pero no obedeces». Llegaron mis padres a verme. Les dije que había alguien ahí en el cuarto conmigo, que me acababa de decir cosas al oído. Mi padre es muy escéptico, pero mi madre no, y ella sí me creyó. Esa noche dormí con ella y con mi hermano pequeño en su habitación. Rezamos mucho, tratando de alejar lo que fuera que estuviera ahí. Pero después de ese día las cosas empeoraron. Mi habitación comenzó a llenarse de moho en las paredes, y eso que era pleno verano. Santiago no es húmedo en verano, así que eso de los hongos era muy extraño. Comenzó a ser habitual que se quemaran las bombillas de la casa. La humedad aumentó, el techo se llenaba de moscas y el ambiente se sentía cada vez más extraño. Una de esas noches de verano me dormí con mi luz de noche encendida. Me despertó una sensación rara de nuevo. Desde mi cama podía ver el pasillo principal de la casa y la sala. Abrí los ojos. La puerta de mi habitación estaba abierta de par en par y pude ver a un hombre sentado en el sofá. Era un hombre viejo con pantuflas. Me sonreía. Me hacía gestos con la mano para que fuera hacia él. El miedo fue tan grande que no pude gritar ni pedir ayuda. Simplemente me paralicé. Cerraba los ojos y los volví a abrir pensando que era una alucinación, pero no. Él seguía ahí, riéndose de mí muy despacio. Me puse a rezar, paralizada completamente, con los ojos cerrados. Después de un rato los abrí de nuevo y por fin ya no estaba. Lloré mucho, temblaba del miedo. Fue tanto que me hice pipí. Creo que esa ha sido la peor noche de mi vida. Con el paso de los días y semanas siempre pasaba algo. Se rompían cosas, las bombillas explotaban, las moscas ya eran una plaga. Las llaves del baño y de la cocina se abrían solas sin que nadie las tocara. La situación se volvió insostenible. Yo me sentía muy enferma y débil. Sufrí una crisis nerviosa. Tuve una baja de defensas porque no podía dormir bien, porque me desvelaba aunque al día siguiente tuviera que ir a la escuela. Aunque estuviera cansadísima, no me podía quedar en casa. Bajé mi rendimiento, andaba ojerosa, decaída. Me comenzaron a monitorear médicos, pero nadie entendía mi repentino desgaste. Una tarde después de la escuela, mi mamá salió a comprar pan con mi otro hermano y yo me quedé con el bebé en la casa. Jugábamos en el patio cuando me dieron ganas de ir al baño. Lo dejé en la cuna mientras iba. Al regresar a la habitación de mis padres, el bebé estaba sentado en medio de la cama, no en la cuna donde yo lo había dejado, y en el reflejo del televisor que estaba frente a la cama, vi que ese hombre lo sostenía. Saqué a mi hermanito de inmediato
y en mi desesperación le grité que se fuera, que me dejara en paz, que no quería verlo más. Pero fue peor. Eso desató un ambiente aún más violento y más intenso. Mi salud seguía empeorando. Mi madre, ya desesperada, se comunicó con un médium conocido en el sector. Realizaron una sesión en la que yo no participé por ser menor, pero mi mamá dice que lo que vio fue algo que nunca imaginó. Esa entidad vivía desde hacía años en esa casa. Era un hombre que había muerto solo, lleno de rencor, porque su familia lo había abandonado en su enfermedad. Sentía tanta rabia que se había convertido en una presencia muy poderosa. Lograron comunicarse con él. Dice mi madre que lo único que repetía era: la niña. Quiero a la niña. Dénmela. Es mía. Nos fuimos de esa casa un par de semanas después. Me hicieron una limpieza. Me llevaron a la iglesia para que el padre me bendijera y protegiera. Con el tiempo nos encontramos con la dueña de esa casa, quien supimos había sido la ex esposa de ese hombre. Le contamos lo que nos había ocurrido y con mucha tristeza nos dijo que ella y su hija también habían tenido que irse después de la muerte de Ricardo. Así se llamaba, porque él nunca las dejó en paz. Él nunca se fue, nos decía. Se quedó, porque su rabia era infinita contra nosotras. Me miró en específico a mí. Me ofreció disculpas. Luego sacó su celular y me mostró una foto de su hija cuando era pequeña. La casualidad me asustó y me dejó muy incómoda. Y es que mi parecido con su hija era realmente grande. Ella cree que este hombre pensó que yo era su hija, a la que nunca perdonó por haberse ido de esa casa tan joven, ni por haberse suicidado. Fue un hombre muy duro con su familia en vida. Ella cree que, después de morir con la pena de haberla perdido y la culpa por haber sido tan cruel, esa emoción lo mantuvo atrapado en este plano. Creo que cerramos el ciclo el día que fuimos al cementerio a dejarle flores, a decirle que yo no era su hija, que lamentábamos mucho lo ocurrido y que esperábamos que su maldad terminara, que su pena se fuera, que pudiera descansar en paz. Gracias por leer mi historia, Uriel, y un saludo desde Santiago de Chile. Y muchas gracias a ustedes, comunidad, por habernos escuchado en este episodio, por haber llegado hasta el final y por perdonar que el audio de esta edición no sea el mejor porque estamos grabando en el camino, porque estamos grabando quizás con más ruido de lo habitual, pero no podíamos dejarles sin episodio. Queremos que siempre puedan confiar en que vaya como vaya la semana, va a haber relatos de la noche. Nos escuchamos muy pronto con un especial que sigue pendiente. Buenas noches.